Y excelente. Pues entremos de lleno con el tema que nos convoca. Vamos a hablar sobre la reforma a la Ley Federal de Trabajo por la reducción de jornada laboral. Recordarán ustedes que a inicios del mes pasado el gobierno de México ya había anunciado que entrará en vigor la reducción gradual de la jornada laboral. Para que se empiece a implementar de manera paulatina 2 años a partir de 2027 hasta llegar a las 40 horas en 2030. Pero todo este año es clave porque vamos a tener que hacer toda esta transición, todas estas adaptaciones, estos ajustes. Y justamente para ello está David Lozada, quien nos ayudará a comprender sobre qué implicaciones tendrá a nivel legislativo, tanto en materia laboral como en materia fiscal y otros insights que nos puede ofrecer. Pero antes de entrar de lleno, quiero darles un anuncio súper importante para que ustedes conozcan Worky Community. Algunos de ustedes ya estarán en nuestros canales. Worky Community es la propuesta de Worky, nuestra marca, para activar una comunidad digital de profesionales de recursos humanos, nómina y tecnología. En estos canales nosotros vamos a empezar a notificarles sobre todos los eventos que vamos a tener con ustedes, como es este webinar y otros que tendremos. Mañana tendremos uno, hablaremos también uno sobre actualización de recibos de nómina y la siguiente semana también estaremos muy ocupados con David para hablar sobre el tema de SUA y otro de tabulador salarial con IA. También tendremos invitados especiales. Si aún no nos siguen, los invito ahora mismo que nos sigan en nuestros canales de WhatsApp y nuestro grupo de LinkedIn para que ustedes se puedan informar de todo esto que estaremos publicando de manera gradual durante los próximos días. Y bueno, ahí están mis medios de contacto, mi correo electrónico y mi teléfono de WhatsApp para ayudarles a comunicarse a los canales. Y bueno, sin más, te dejo la pantalla y el micrófono, David, para que puedas iniciar con tu ponencia. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Buenos días a todos. Hay un buen número de personas que se entiendo ya regresaron a laborar, ya se terminó estos días, este pequeño periodo de receso. Quizá no todos tuvieron esa oportunidad, algunos estuvimos muy intensamente viendo qué está sucediendo en publicaciones de las autoridades, en cambios de última hora y pues bueno, arrancamos un 2026 muy movido con muchas novedades y pues lo anunciaba Alex, vamos a estar compartiendo estas novedades en diferentes webinars. Hoy, la próxima semana, la siguiente semana estaremos con mucha información que necesitamos conocer. Una porque ya entró en vigor, otra porque es una expectativa y lo que hoy vamos a hablar es precisamente una expectativa ya de lo que se ha publicado, bueno, no se ha publicado como tal formalmente, sino se ha entregado al Congreso y hoy tenemos documentos oficiales que están siendo revisados, que están siendo trabajados y posiblemente haya cambios a lo que hoy vamos a analizar. Yo estimo que pues, puede haber por ahí, he estado como siguiendo a diferentes sectores que tienen sus inconformidades de lo que se presenta o están haciendo todavía propuestas adicionales. Entonces, puede ser que en una mínima parte, pero hay probabilidad de que haya pequeños cambios. Pero la esencia, la base, es lo que hoy vamos a estar platicando. Eh, pues el año pasado fue el inicio del segundo piso de la cuarta transformación y uno de los objetivos de la hoy presidente fue, y de las propuestas que su gobierno traía, era en la materia laboral. Como ya antes de su victoria en las elecciones, ya había varias iniciativas en el Congreso, entonces tomó este tema y le dio la importancia, lo puso en su perdón, trabajo para, programa de trabajo para poder, pues, hacer las gestiones. Y fue hasta este año, el 1 de mayo, que formalmente lo presenta en su mañanera con el fin de que pudiéramos ir, pues, viendo hacia dónde se movía. Y la primera, eh, digamos, la primera parte del plan fue el que se escuchara las voces de muchos sectores, de muchas
entidades que tienen peso, su voz tiene peso en estos temas laborales, sindicatos, cámaras patronales, organismos internacionales, el sector académico. Entonces, el plan era, se presenta un periodo de foros, bueno, unos días donde se realizan foros, pero 6 foros a lo largo del país, y ahí se iba a escuchar todas esas voces. Se elaboraría un documento que estaría revisando el personal, los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, y ya con base en ello presentarían su propuesta. La promesa era que antes de que terminara la legislatura del año pasado, la segunda legislatura, que es de septiembre a diciembre, se iba a presentar la propuesta. Y bueno, después de varios otros temas que le dieron mayor importancia, ya se estaba agotando el plazo y el 3 de diciembre, pues se anuncia formalmente ya la entrega en la mañanera y por la tarde se manda a la Cámara de Senadores, no una, sino dos propuestas de reforma. Realmente es una en conjunto, pero van por separado porque una va o tiene como propósito modificar la Constitución. Recordemos que el artículo 123 constitucional es el que establece las garantías constitucionales, ¿no? Básicas individuales de los trabajadores, y ese artículo se tiene que modificar. Entonces, por ahí comienza la primera propuesta y la segunda tiene que ver con eh, la propuesta de reforma a la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, van alineadas realmente. eh, la reforma a la Constitución simplemente pone los lineamientos, los fundamentos base, y la Ley Real del Trabajo las particularidades. Eh, y presento comparativamente este cambio en la redacción a la fracción cuarta del apartado A del artículo constitucional 123, solo pues para ver qué es lo que está cambiando. En el fondo, se me hace muy interesante cómo se está abordando esta reforma, porque se han anunciado dos términos refiriéndose a lo mismo, pero que no son lo mismo. Uno es la reducción de la jornada y otro es la reducción a 40 horas de la jornada semanal. Todo el mundo puede decir, pues es lo mismo, ¿no? Pues estamos viendo que no necesariamente. Ya cuando vemos el detalle y cada uno desde su propio ángulo, pues no es lo mismo, porque pues todos sabemos que la jornada máxima por más de 100 años ha sido de 8 horas por día. Si lo multiplicamos por 5 días, da 40 horas, ¿no? Eso nos sale la matemática, todo es muy fácil. Y lo que sobre todo el sector obrero está pensando es que, bueno, si se reduce de 48 a 40 horas, pues es porque vas a reducir los días, que vas a dar 2 días de descanso obligatorio a la semana y por lo tanto quedan 5 días a laborar. Pero la reforma no, o la redacción de esta propuesta de reforma no va en el sentido de dar 2 días de descanso a la semana, sino en el sentido de que en esos 6 días agotes las 40 horas. Y eso, pues obviamente es favorable a los patrones. Ya he leído entrevistas y publicados y propuestas del sector obrero, sindical, etcétera, y pues no están del todo de acuerdo. Pero bueno, ya es un avance, ¿no? El que se reduzca a 40 horas ya es un beneficio que, pues bueno, esto nos va a llevar a reconfigurar. Y el objetivo de estas pláticas que estamos teniendo es anticiparnos. Bueno, ya al menos hay algo concreto sobre el cual podríamos empezar a trazar algunas estrategias de cómo lo vamos a ir implementando. Porque déjenme decirles que sí o sí esto va a, a salir, a ser publicado, a ser oficial, aunque nos dieron tiempo, afortunadamente. No estamos ahorita corriendo con tantas reformas y además una de reducción de jornada laboral. Nos dan chance y la propuesta es de que esto se siga discutiendo en el siguiente inicio del periodo legislativo, que es a partir del 1 de febrero y termina el 30 de abril.
para que el 1 de mayo se esté publicando. Ese es el plan que traen el gobierno en general, legisladores y ejecutivo. Pues bueno, de entrada, entonces, cambia la concepción de la jornada que es por días a un paquete semanal por horas. Y esto, pues bueno, hace que haya algunos cambios, quitan algunas palabras, expresiones de lo que hoy está en la Constitución, le dan esta redacción para destacar que ya no son 6 días de trabajo y uno de descanso, sino la semana es 40 horas laborales como tope, como límite para laborar. Entonces, nos abre una ventana de flexibilidad a los patrones bastante interesante, que es la que tendremos que ir aprovechando. Ahora bien, ¿me ayudas a moverle, Alex, de favor? Gracias. Se modifican en la posición dos fracciones. Uno es directamente la jornada, o el que apunta a la jornada, y se modifica la fracción 11ª que apunta al tiempo extra. Porque obviamente, pues a la hora de reducir la jornada, pues ¿qué pasa con el tiempo extra, con la prolongación de esa jornada unas horas más? Se mantiene la base de pagar al doble, pero también se cambia el máximo permitido, que hoy sabemos son 9 horas a la semana, 3 por 3, y cambia ahora a 12 horas a la semana, no importa cómo lo distribuyas. En ese sentido, sí da más flexibilidad, da 12 horas. Alguien pensaría, ¿por qué 12 horas? Bueno, pues es que si reduces de 48 a 40 horas, 48 horas que hoy hay más 9, si lo vamos sumando lo permitido, pues llegamos hasta 57 horas a la semana. Y ya con la reforma serían 40 horas más 12 permitidas, que es 52 como máximo. Entonces, de todas maneras, es menor la cantidad de horas permitidas para que un trabajador esté en sus labores de manera subordinada, haciendo su trabajo. Entonces, pues esto está planteado para que la Constitución así lo refleje y obviamente se regule en la Ley Federal del Trabajo. Siguiente lámina, Alex, por favor. Muy interesante también el definir en la Constitución el pago del 200% y que para los menores de edad, o sea, menores de 18 años, esté expreso que no puedan laborar tiempo extra. Para ellos sí serán el paquete de 40 horas a la semana y no más. Entonces, eso es interesante, que hoy en día está en la ley, que los menores de edad, pues tienen, menores de 16 tienen ciertas restricciones, no muy claro, hoy queda desde la Constitución, por lo tanto, lo que viene en la ley, lo que se muestra en la ley, pues también ya está muy alineado. Siguiente, claro. Ahora, interesante es el programa, las fechas que están planteando en los artículos transitorios. Número uno, entra en vigor al día siguiente que se publica, que están estimando que sea el 30 de abril para que entre en vigor el 1 de mayo. Los cambios. Aunque la idea es de que primero se modifique la Constitución y después sea la Ley Federal del Trabajo. Mover la Constitución requiere más esfuerzo legislativo, porque no depende solo de las dos cámaras federales, sino de las dos cámaras federales más al menos 17 legislaturas estatales. Entonces, bueno, pues por ahí se requiere más tiempo. Segundo, algo que ha sido muy discutido y muy sonado es la gradualidad. El reducir de 48 horas a 40 horas desde la óptica patronal, no está tan sencillo, no está tan fácil y los costos y lo que esto involucra es un golpe fuerte. Por lo tanto, han dispuesto un cronograma de varios años, partiendo de este año hasta el 2030, para que vaya reduciendo de 2 en 2 horas la jornada, la máxima, hasta llegar a las 40 horas hasta 2030, que hay elecciones, que cambia el Ejecutivo. Entonces, por esa razón, pues trataron de alinear esta reforma a los tiempos electorales. Entonces, pues bueno, son asuntos que son políticos y no podemos omitirlos ni obviarlos. Y la
garantía de que esta reducción de tiempo de la jornada no debe de ir paralela con reducción de sueldo o prestaciones. Entonces, la idea es de que lo que vienes pagando se seguirá pagando, pero ahora con menos horas. Por lo menos, esta es la garantía para los trabajadores. Pasamos a la siguiente, que ya es el análisis propiamente de los artículos de la Ley Federal del Trabajo. La primera modificación es algo, es un dato cultural muy interesante, porque nuestra ley federal del trabajo, que data desde 1970 y ya es la tercera ley que México tiene, ley del trabajo que tiene desde el 1931, resulta que no había una definición de patrón en la ley. Tenemos la definición de trabajador, pero no de patrón, y pues ya lo agregaron. Entonces, dato cultural, nada nuevo, nada sorprendente, así es que ya tenemos ahora sí formalmente la definición de patrón dentro de la Ley Federal del Trabajo. Siguiente artículo, siguiente lámina, Alex. El artículo central de esta reforma es el que define la jornada laboral, que es el 58. Y cambia. Ahorita en todas las láminas lo que estoy presentando es cómo está la ley antes de la reforma y cómo se presenta ya con esta iniciativa. Las letras rojas es lo que se borra de la ley y las letras azules es lo que se incorpora, azul claro, ¿no? Es lo que se incorpora a la ley. Entonces, en el 58 me llama muchísimo la atención el cómo redefinen lo que es una jornada de trabajo. Hoy la ley indica que la jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador está a disposición del patrón para hacer el trabajo. Eso de está a disposición no implica que esté trabajando, no necesariamente. Y voy a poner un ejemplo para que sea muy claro entender este concepto. Suponiendo que ustedes están elaborando una empresa, un almacén, y tienen unos trabajadores que su función es estar cargando y descargando, ¿no? Cargando trailers, descargando, etcétera. Y resulta que ya sabes, no pasa en México, ¿no? Que de repente hay una manifestación y bloquean el acceso y no pueden pasar los trailers. Entonces llegan una mañana los trabajadores, llegan con bien, entran, empiezan a cargar, no sé, 7 de la mañana y a las 8 pum, se pone el plantón y no pueden pasar. Entonces los trailers empiezan a formar pues, antes de la manifestación, esperando que se abra el paso y entrar al almacén para cargar o descargar, etcétera. A las 8:30 ya no hay trabajo. Los últimos trenes que cargaron, pues ya lo hicieron y ya no están entrando. ¿Qué hacen los trabajadores en ese momento? ¿Qué hace el gerente, los gerentes, los jefes? Pues están un poco con la duda de qué hacen, porque en México tenemos la idea de que pues, el trabajador tiene que estar haciendo algo para saber que está trabajando. Por lo menos esa es la visión del patrón. Pero la ley dice, jornada de trabajo es el tiempo que está a disposición del trabajador. Ahí están los cargadores, no hace nada porque no están entrando los trailers, sin embargo es su jornada de trabajo. Y al inicio, pues tal vez el patrón les diga, pues sigan acomodando, hagan alguna cosita, pero pues en unos pocos minutos ya no habrá nada que hacer. Y imagínense, y va pasando el tiempo, se detuvo la operación, el patrón pues ya un poco desesperado, que no puede hacer nada, no se puede ir ahí a reventar la manifestación, porque a quien van a reventar es a otro, en fin. Los manda a comer antes para que, bueno, vayan a comer y regresan y tal vez ya se abrió esto y pueden seguir trabajando. Van, anticipan su comida, regresan, ya es mediodía, ya es la 1, ellos salen a las 3 y a las 2 vamos a pensar que ya pum, se abre la avenida y empiezan a entrar los trailers. A las 2 de la tarde, pues, obviamente la cantidad de trabajo que se acumula es muy alta. Termina a las 3 la jornada laboral. A las 3 de la tarde los trabajadores pueden decirle al patrón, ¿qué crees? Terminó nuestra jornada. Si quieres que nos quedemos, háganos tiempo extra. Eso es lo que hoy sustenta y respalda la ley. Obviamente el patrón no estaría nada contento, pues no hiciste nada, ¿cómo te voy a pagar? ¿Cómo te voy a dar considerar este tiempo si no has hecho nada? El trabajador, digo, si supiera todo esto, diría, yo qué sé, la ley dice que mi jornada es el tiempo que estuve a tu disposición. Ahí estaba. Que no me diste chamba, que no hubo, no es culpa mía. Esa es mi jornada. Yo estaba a tu disposición.
Y si quieres que me extienda, que prolongue, ya es tiempo extra. Eso es como hoy está la ley. Con la nueva reforma, la nueva propuesta de redacción, cambia eso en perjuicio de los trabajadores, porque ahora define la jornada de trabajo, el tiempo que esta persona trabajadora desarrolla sus actividades bajo órdenes subordinadas. Por lo tanto, si no desarrolla actividades, si hay un tiempo donde no desarrolla actividades, ya no es jornada laboral. Es increíble, en verdad, increíble que este gobierno, esta administración y que además pues tiene el control de los tres poderes, proponga o acepte. Vamos a pensar que no lo propusieron ellos, pero lo están aceptando, lo están poniendo. Esto es en beneficio de los patrones. Yo no soy el que lo redacté y esto, pues qué triste para los trabajadores, las personas trabajadoras. Así es que no sé si se dieron cuenta, si lo alcanzan a dimensionar, no lo sé, pero si termina así la redacción, ese tiempo que se quedaron ahí sin cargar podría ya no considerarse laborado y pues eso no tiene como eh, no cuenta dentro de las 40 horas, ¿no? Entonces está bastante fuerte este cambio que es conceptual, ahorita simplemente es un artículo, pero que el cambio es bastante profundo, favorable a los patrones. Entonces, pues bueno, así es lo que tenemos propuesta. No sé si termine así, si se den cuenta antes de que aprueben, vamos a ver, pero si no se cambia, pues esto va a ser en beneficio de los patrones. Y además, bueno, pues ya no, dan la flexibilidad en este mismo artículo. Ven, el último párrafito están indicando que la jornada se podrá distribuir, pues como se pongan de acuerdo. Hoy en el artículo siguiente, en el 59 está esa flexibilidad. Entonces, realmente la están subiendo al artículo 58 destacando de que, mira, tú puedes fijarla en horarios de 8 a 4 o tal vez hoy de 8 a 3 mañana de 8 a 5 eh, le dan flexibilidad y esto, pues bueno, ya lo definirán finalmente patrones y trabajadores. El siguiente artículo también se modifica, que hoy en día es el que establece el descanso semanal. El artículo 59 indica que por cada, perdón, no, antes del descanso semanal, el 59 es el que pone el límite al horario, ¿no? Al máximo legal de horas. No lo fija el 59, que sabemos que son 8 horas en diurna, 7 horas en nocturna, no. Simplemente dice, patrón y trabajador se van a poner de acuerdo las horas que va a durar la jornada, sin que vaya a rebasar el máximo legal. Eso es todo. Y el segundo párrafo es el que da la flexibilidad. Este realmente lo están poniendo en el artículo 58 y el 59 es el que ahora pone el límite de horas a la semana. Ya no estamos hablando de jornadas a la semana, sino de horas a la semana. Por lo tanto, y con la redacción del anterior, del 58 ya propuesto, podrás tú distribuir las 40 horas como consideres. Oye, pues yo quiero que sigan laborando los 6 días. Adelante, distribuye las 40 horas en esos 6 días y estará permitido, con la redacción que tenemos está permitido. El hecho de que se disminuya a 40 horas no está implicando que tengas que dar forzosamente 2 días de descanso semanal. Se mantiene uno y los otros 6 días simplemente se reduce el tiempo acumulado en los 6 días. Entonces, este es lo interesante de esta propuesta. Siguiente lámina, Alex. El 61 ahora es el que está definiendo las 8, 7 horas, 7 horas y media, se mantiene y ya no utilizan el término duración máxima porque ya viene en el 59 y simplemente hablan de que, a ver, en una jornada diaria, por día, lo máximo que puede elaborar es 8. Se mantiene el tope, aunque en suma, en acumulado, pues ya no serán las 48 horas, sino tendrá que disminuirse. Realmente es pequeño el cambio de ese artículo 61. Siguiente, el 66, que habla hoy en día del
la prolongación de la jornada, lo que conocemos como tiempo extra. Bueno, pues hoy sabemos que se puede prolongar la jornada por circunstancias adversas. Artículo 65, ese no se toca. El 66 nos da el otro motivo por el cual se permite que se prolongue la duración de la jornada, y es lo que pues, llamamos el tiempo extra. Ya sabemos que está permitido no más de 3 horas por jornada, no más de 3 veces a la semana. Esto cambia por completo. Se permite todavía que se prolongue la jornada por causas extraordinarias, pero ahora el límite lo fijan de la siguiente manera. Es un máximo de 12 horas a la semana, distribuido en no más de 4 horas por día, no más de 4 días a la semana. A ver, toda la vida, todos los que ya llevan años en estos asuntos laborales, pues tienen la idea del 3 por 3 nos da 9, entonces como que todo empata y pues es lo que permite la ley, cambia eso. Ahora dice, a ver, tú tienes una ventana de tiempo flexible. Eso es lo que primero tenemos que tener muy claro. Es flexible. Si va a laborar tiempo extra, perfecto. Sí se permite, pero ahora ya no son máximo 3, sino máximo 4 días a la semana. Y si es por día, si lo contamos las horas que va a laborar un día, ya no es máximo 3, ya es máximo 4. ¿Eso significa que ahora son 16 horas? Porque 4 por 4 16. No, es simplemente, imagínate un cuadro de alto 4 y de largo 4. En ese cuadro máximo se tienen que distribuir las 12 horas permitidas. Entonces, sigue la base de la flexibilidad. No es que esté permitido 4 por 4, pero por ejemplo, si en un día se queda a laborar 4 horas, está permitido. Al siguiente día puede elaborar otras 4 horas, se lleva 2 días de 4 horas, ya lleva 8 horas en la semana. Al tercer día, si se queda 4 horas, ya completó el máximo. Aunque le pueda quedar un día, ya no le quedan horas. Entonces, al momento que se cumplen las 12 horas de tiempo extra, ahí se termina lo permitido. Si fue en una, dos, tres, bueno, más bien en 3 o 4 días, está permitido. Esa es la parte de la flexibilidad. Hoy, si se queda en un día 5 horas, bueno, 4 horas están permitidas y una ya estás fuera de ley, ¿no? Ya no está permitida. Siguiente artículo, siguiente lámina, Alex. El 67 es cómo se paga ese tiempo extra. Pues se mantiene, ¿no? El pago del 200%, las horas permitidas se pagan al 200%, y el 68, que es el siguiente artículo, que también se modifica, se mantiene el pago triple para las no permitidas, aunque ahí hay un cambio en la redacción. Alex, el siguiente. Vean, en este de 68 hoy indica que, bueno, pues está permitido hasta lo que la ley permite en tiempo, pero si se excede, pasan dos cosas. El patrón tiene que pagar el triple, ¿no? Las horas triples, y además existe la posibilidad de las sanciones, ¿no? O sea, el hecho que tú permitas que un trabajador labore 10 horas a la semana, esa décima hora, aunque le pagues triple o cuádruple o cualquiera que le pagues, si te llega la autoridad te va a multar, punto. O sea, eso ya te lo ganaste. Pues resulta que ahora cambia la redacción, ¿no? Ya no queda tan claro, tan específico que va a haber sanciones. Digamos que implícitamente sí, porque nos da un máximo, nos da un permitido, y si no lo dice, o más bien lo que está fuera de eso que la ley indica, pues ya entendemos que no está permitido y pudiera haber la sanción, pero ya no es tan claro. O sea, no sé quién redactó esto, no sé con qué visión, pero mi percepción es que fueron los patrones o patrones cercanos al círculo del poder quienes estuvieron haciendo esa reacción, y está muy sutil favorablemente hacia los patrones, ¿no? Entonces, no creo que deje de haber sanciones, pero al menos el que ya no sea tan clara la redacción pudiera permitir amparos, pudiera permitir algún medio de defensa, y entonces eso, pues, digamos que al patrón ya no le asustaría que, el que ponga a trabajar sus trabajadores más horas de las permitidas. Es mi percepción.
Pero lo interesante es que ya no está la expresión sin perjuicio de la sanción establecida en la ley. Ya le quitaron esa redacción. Sigue siendo el pago triple cuando se excede a las 12 horas. Ya no es 9, ya son 12. Siguiente artículo, Alex, por favor. Ahora sí, el 69 es el que establece el descanso semanal. Hoy en día cambian tres, cuatro palabras, pero se mantiene igual. Por cada 6 días de trabajo se debe otorgar un día de descanso, no dos. Entonces, reafirma esta visión de que siguen siendo 6 días, pero ahora menos horas en esos 6 días. Quizá muchos trabajadores dirían, no, pues ya voy a tener 2 días de descanso semanal. No necesariamente. El patrón puede decir, mira, pues repartimos las 40 horas, laboras menos, pero sigues asistiendo a los 6 días. Y eso al patrón le conviene. Eso sí puede fomentar la productividad. A los trabajadores que estaban ilusionados con tener ya obligatoriamente 2 días a la semana de descanso, pues no, se esfumó esa posibilidad. Siguiente lámina, Alex. El artículo 71 establece hoy en día el pago de la prima dominical. Se hablaba en los foros y en las propuestas del pago de una prima sabatina en esta reforma. No pasó, no hay prima sabatina, se queda exactamente la misma redacción, a ver, le cambiaron ahí unas cuantas palabras, pero es lo mismo. Ahora en lugar de trabajadores son personas y en lugar de prestar servicios laborar. Punto. Es la misma redacción. Por lo tanto, sigue habiendo la prima dominical, no existe prima sabatina. Pues puedes tú a los trabajadores decirle, completa tus horas de lunes a viernes, no viene los sábados, y si llegas a venir el sábado, pues ya es un descanso laboral. Bueno, ya sería más bien tiempo extra, no sería descanso laborado, porque no son 2 días de descanso. Si el domingo le sigues dando al trabajador su descanso, pues que bueno, ya estás cumpliendo. Si tú se lo cambias de domingo, que en lugar de domingo sea lunes, martes, hasta el sábado, está bien, y en esos casos pagas la prima dominical y punto. Entonces, no hay cambio en el fondo y no hay prima sabatina. Siguiente lámina. Dentro de ya los últimos artículos que se modifican es el 132, que es el listado de obligaciones que los patrones tienen, ¿no? Es el eje de las obligaciones. Hay más, pero esta es la base, no el eje. De hecho, cuando llega una inspección del trabajo, este es también el eje que viene ahí en los puntos del oficio a revisar. Le agregan una fracción más, la 34ª. Y esta es interesante y bueno, pues la verdad es que a Worky le cae. eh, Más bien, Worky para los patrones, después de que sea esto aprobado, va a ser la solución que les va a facilitar la vida, porque se propone que haya, bueno, que ya sea obligatorio llevar un registro de asistencia de manera electrónica. Al pasar este artículo, digo, si lo aprueban así, adiós registros en papel, manuales mecánicos, ¿ya se acuerdan? No sé, digo, a mí me tocó todavía de esos relojes checadores donde tenías unas tarjetas y las insertabas y se escuchaba ahí el ruido de la impresión. Esos son los relojes mecánicos que creo todavía siguen algunas empresas, algunas plantas utilizándolos. Me ha tocado todavía ir a ciertas empresas y ver ahí el tarjetero. Eso me da la idea de que todavía se utiliza. Cuando llego a ir a esas papelerías de donde venden formas empresariales, todavía llego a ver las tarjetas checadoras, ¿no? En papel manila, en línea, cartoncillo. Puede ser que todavía hay algunos, eso ya no va a tener validez legal. Ahora, ¿cuál será lo único? Pues lo electrónico. Afortunadamente, pues hoy tenemos ya muchas aplicaciones y pues Worky tiene una potente y renovada aplicación de registro electrónico que la verdad es que va a ser una buena herramienta. Bueno, ahora ya es, o bueno, será, no es todavía, será en el momento que se apruebe esto, obligatorio para que se marque el horario de entrada, de salida y eventualmente pues las comidas o recesos. Y al final le dejan un párrafo donde le abren la puerta, le dan la facultad a la Secretaría del Trabajo para que pueda eximir, pueda exentar, pueda exceptuar a algunos patrones
de esta obligación. Mi pensamiento es que a las pymes, bueno, no sé, a las micro y pequeñas empresas posiblemente les quiten esta obligación porque puede conllevar un costo que pues para las pymes no sea muy atractivo, pero tal vez ya medianas, y esto es un mero pensar, la verdad es que no viene el parámetro de a partir de cuántos trabajadores, ya no, pues no lo sabemos, esto saldrá hasta después de que se publique la reforma y que la Secretaría del Trabajo publique lineamientos. Si esta reforma entra en vigor o se publica en el oficial a más tardar el 1 de mayo, esos lineamientos los veremos después, junio, julio, diciembre, en algún momento después, porque además en los transitorios indica que esta reforma del reloj checador entra en vigor hasta el 1 de enero del 27. Entonces, pues de mayo a diciembre, la Secretaría del Trabajo ya definirá quiénes sí, quiénes no, y los que sí, pues tendrán hasta el 1 de enero de 2027, o sea, para cumplir con su reloj checador electrónico. Y bueno, pues esto es lo que se cambia de los artículos a la ley y vamos a los transitorios. Siguiente lámina, Alex. El primero entra en vigor, así está propuesta, y creo que este es el tiempo que van a seguir los legisladores, que la discutan, la aprueben y se manda al Ejecutivo antes del 1 de mayo para que el Ejecutivo, el presidente, la presidenta, eh, la publique en el diario oficial a más tardar el 1 de mayo. Puede ser que se haya publicado 1, 2, 3 días antes o el mismo 1 de mayo. De hecho, por la historia de cambios que se han dado en materia laboral, el 1 de mayo ya estoy esperando que ese día otra vez salga un diario oficial donde nos digan que a partir de ese día entra en vigor. Entonces, pues es la fecha tentativa que veo altamente probable que este decreto ya sea realidad en la ley. Pero importantes son los siguientes transitorios. Siguiente lámina, Alex. La gradualidad, ¿no? En el segundo transitorio, ahí nos indican, bueno, aunque la ley cambie y entre en vigor el 1 de mayo de 2026, el máximo de horas no entrará de inmediato, sino será paulatino. Cada uno de los siguientes años va a ir disminuyendo en 2 días hasta llegar a las 40 horas hasta el 2030. Entonces, 2026, todo este año será 48 horas con o sin reforma. Punto. Con la reforma, a partir de 2027, entonces ya bajará a 46 horas, 2028 44, 2029 42, 2030 40 horas. Y así es como está esa gradualidad, ese escalonamiento de la disminución. En materia de las horas extras, el siguiente artículo, aquí ya nos va a mostrar también la gradualidad en el tiempo extra. Hoy son máximo 9, 3 por 3, recuerden, para 2027 se mantiene ese 3 por, bueno, ya no será 3 por 3, ya con la reforma será máximo 9 horas. Para 2028 será un paquete máximo de 10 horas, para 2029 máximo de 11 y hasta el 2030 el máximo de 12 horas. Siguiente lámina, ya casi terminamos. Esta es como el caminito que falta para que sea una realidad esta reforma. Ya está en el Senado, la recibió en el 3 de diciembre, pero como pues estaba con la idea de que es hasta el próximo año, los senadores terminaron su chamba que traían, el 15 de diciembre se fueron a descansar, siguen de vacaciones y regresan hasta el 1 de febrero. Debe ser muy agotador su chamba, que les dan mes y medio de vacaciones, pero bueno, hasta entonces comenzará realmente la discusión. Entonces, el Senado lo recibe y se lo da a una comisión de legisladores, de senadores que conforman la Comisión del Trabajo. Ellos se supone van a revisar la propuesta, van a analizar, van a discutir, le pueden hacer cambios, digamos que son los expertos en esos temas y una vez que ellos ya lo hayan revisado, preparan un documento y lo presentan al pleno, ¿no? de la Cámara de Senadores para que sea votado. Si la mayoría ya en el pleno aprueba, entonces ya el Senado dirá, ya está listo. Lo comento todo este proceso porque, y nos ha pasado, las noticias, los medios, su función es vender, sacar noticias, captar la atención. Y de repente vamos a ver titulares, ya aprobaron la reforma.
la aprobó la comisión. Eso no significa nada. Después ya la aprobó el Senado. Igual, es un paso más, todavía no es realidad. Y ya que la apruebe el Senado, la van a mandar a la Cámara de Diputados. Y lo mismo, la Cámara de Diputados se la dan a su comisión del trabajo y ellos harán el trabajo técnico, revisarán y lo aprobarán. Y ahí otra vez los medios, ya aprobaron. Pues nada, pasará al Pleno, la volverán a aprobar los diputados y en la parte de la Constitución, en esta reforma al artículo 123, una vez que la aprueben las dos cámaras, la mandarán esa aprobación a las 32 legislaturas estatales para que sus congresos locales hagan lo mismo, reciba una comisión, lo analice, lo suba al pleno y lo voten. Y tiene que estar aprobado por al menos 17 congresos para que entonces sí se pueda reformar ese artículo de la Constitución. Ya cuando se tengan las aprobaciones, regresan al Senado, el Senado va, digamos, recibiendo esas aprobaciones. Cuando tiene 17, dice, listo, ahora sí ya prepara el documento, nada más es mero trámite que se lo envía al Ejecutivo, la Presidente, y ya, eso lo firma y lo manda al diario oficial. Entonces, este es todo el proceso y hoy no estamos ni siquiera en el primero, es que todavía falta. Esto puede ser tan rápido como ellos, pues al final pues, es el gobierno, el partido del poder que tiene el control de todo ello, lo pueden hacer en una semana sin problema. Obviamente no es lo ideal, hablaría muy mal, ya ha pasado. De hecho, ese era uno de los miedos que había cuando lo presentaron, porque lo podrían hacer en fast track y aprobar en diciembre pasado. Gracias a Dios que no, que dieron tiempo para que lo platiquemos, para que ustedes y yo estuviéramos aquí para ver pues, hacia dónde nos vamos a mover. Esto es la propuesta. Pequeños cambios pudiera haber, pero al menos la base, la esencia, eso es lo que tenemos. Y ahora sí, esperemos solo que se cumplan ese proceso y llegue mayo. Estoy en un 99.99% seguro de que el 1 de mayo habrá reforma, con así tal cual intacta o con algunos cambios. Bien, pues vamos a aprovechar los últimos minutitos para responder las dudas que veo que ya han estado llegando. Entonces, ¿cómo ves, Alex? ¿Te las lees y yo te las voy dando respuesta para ir Claro que avanzando? sí, David, con mucho gusto. Vale. Pero antes de pasar a la ronda de sesión, bueno, a la sesión de preguntas y respuestas, ya les estoy compartiendo en pantalla el estreno de nuestro cuarto episodio de nuestro podcast y videocast que se llama People Talks. Muy pertinente para el tema que estamos hablando. También ver o tratamos y platicamos sobre la reducción de jornada laboral a 40 horas, pero en este espacio nuestra CEO, Maya Dadu, entabla una conversación con Juan Carlos Herón, quien es especialista en Executive Search, Mentoring and Coaching. Y bueno, ya está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music para que ustedes puedan escucharlo en la plataforma que más les guste. Ahora sí, continuamos un poco con la ponencia y el webinar de David. Pero bueno, queremos aprovechar para que ustedes puedan escuchar este podcast porque creemos que también les puede ofrecer unos insights de valor. Y bueno, me paso al chat para compartir la primera pregunta que nos compartió Alejandro Andrade y después me voy a ir con la participación de Lidia Gasca, ¿va? Pregunta Alejandro Andrade, ¿ese cambio de 9 a 12 horas también será gradual? Respuesta sí. Perfecto. Bueno, Lidia nos había compartido una participación, entonces te dejo el micrófono abierto por si quieres compartir o externar tu pregunta, Lidia. Y bueno, en lo que no sé si estás por ahí, ya tienes activado el micrófono, Lidia. Bueno, si quieres en lo que te animas a participar, me paso a la participación de Daniel Ramírez. Entonces, ¿ya no podemos distribuir las 12 horas en toda la semana? Pregunta. Sí, sí será posible, solo que van a ser solo en 4 días, no en los 5 días, solo en 4 días. Y no más de 4 horas por día. En el Inter, en la gradualidad, cuando sean 9 horas, pues podrás distribuir esas 9 horas también en 4 días y en bloques de 4 horas por día.
9, 10, 11 y obviamente cuando lleguemos a las 12 será la misma forma de distribuirlo sin ningún problema. Entonces, ya tan pronto sea aprobado, esa será la dinámica que hoy se tendrá. Perfecto. Me paso a la pregunta de Rocío Flores. Dice, buen día. Cuando el día de descanso no es domingo, por ejemplo, el día de descanso es lunes, ¿se debe pagar la prima dominical? Es correcto. Así está hoy y así se mantiene con la reforma, sin cambio. La prima dominical solamente, por ley, solamente se paga en esos casos, cuando el descanso semanal es de lunes a sábado y obligatoriamente todos los domingos tiene que laborar. Si tu descanso semanal es el domingo y lo haces trabajar, ahí no hay obligación de pagar prima dominical, ahí hay obligación de pagar un descanso laborado, que es otro cálculo y una cantidad mayor. Eso no cambia, se mantiene igual. Perfecto. Lidia, ya tienes el acceso, pero si no te animas, entonces continuamos un poco con las preguntas que están en el chat. Aquí preguntan de LBI, GT Fiscal. Entiendo que es gradual y hay un periodo de prueba, pero me genera duda a qué empresas entonces va a empezar este proceso. Actualmente tenemos que cambiar algo en nuestros sistemas de nóminas o hasta cuándo se hace algún cambio. Buenas preguntas. Primero, digamos que no hay una diferenciación por tipos o tamaños de empresas. Se había mencionado, se había propuesto que sí, que las pymes fueran después, las grandes no. No pasó eso, o por lo menos no está hoy en la iniciativa. Todas entran igual y lo que sí pasa es la gradualidad. Entonces, todos tendrán tiempo durante los años 2026, 7, 8 y 29 para irse adecuando. Entonces, será sencillo, digamos, vamos a pensar que así como tal pasa para 2027, hoy tus horarios, pues tendrás que sumar y pues, vamos a pensar, tienes tus 48 horas, pues tendrás que reducir 2 horas, ya sea que tú digas, bueno, pues los viernes y sábados 1 hora o los sábados las 2 horas, tú tienes ya esa flexibilidad de cómo disminuir las 2 horas. Y para 2028 pues otras 2 horas menos y así hasta llegar a las 40. Entonces creo que eso permitirá que paulatinamente tanto los patrones se adapten, los mismos trabajadores también vayan acostumbrándose a esta dinámica y poderla hacer lo menos brusca, al menos brusco el cambio. Perfecto. Y bueno, nos Ah, pregunta. perdón, había otra pregunta, lo del sistema de nóminas. ¿Hay que hacer algo? Ahorita nada, nada. De hecho, en nóminas no habrían necesidad, salvo que en sus contratos hayan pactado pagarles o calcular, más que pagarles, calcular el pago por hora, que es muy raro, pero creo que ahora va a ser algo que será muy atractivo, pues, sobre todo para los patrones. Ya no defines el salario mensual, ya no defines el salario por día, defines el salario, tu salario será por hora tanto. Entonces, pues, a ver cuántas horas trabajaste y si en esos casos, si así ya lo tienes, ahí sí, simplemente hoy en día los sistemas de nóminas no tienen esa funcionalidad de multiplicar horas por trabajadas y por la cuota, el salario por hora y calcular, no lo tienen. Entonces, si fuera el caso, pues ya veremos actualizaciones para que pues, tú captures horas y te dé el importe. Hoy todos los sistemas en México se calcula el salario diario por los días trabajados. Entonces, no habría una necesidad como tal de hacer un cambio hoy, eh, salvo, reitero, que cambies, porque estoy casi seguro que el 99.999% de los contratos laborales no traen esta modalidad, o hasta todavía es mucho inferior la posibilidad de los que sí lo tienen. Entonces, mientras no tengas ese tipo de contratos, no hay que hacer absolutamente nada en tus sistemas de nómina. Excelente. Me paso a la pregunta de Capit. En el caso de la jornada laboral, perdón, ¿se debe considerar el horario de comida o se puede sumar a la jornada de 8 horas diarias? La jornada de comida, hoy está el artículo 64, si no me falla la memoria, que no la considera parte de la jornada laboral, siempre y cuando los trabajadores puedan salir del lugar de trabajo. Entonces, si tú esa jornada, perdón, esa hora de la comida
les permites la salida para las instalaciones y regreso, no cuenta parte de la jornada y eso se mantiene, no se toca ese artículo, no se modifica, si es que no va a contar siempre y cuando salgan y tú tengas la evidencia en tu registro de asistencia que salió. Ese, para efectos laborales, el registro que checó salida a comer y regreso de comer, ese tiempo no cuenta como parte de la jornada y pues no tienes que pagarlo, no cuenta en esas 40 horas. Excelente. Y pregunta Nubialina Sillas, básicamente quienes trabajamos las 40 horas a la semana no cambiaría casi nada. No cambiaría casi nada, realmente no. Si hoy ya tienes una jornada reducida, eh, se mantiene igual. Eh, si acaso cuando hubiera tiempo extra, pudiera ser que tenga algún impacto. Fuera de ello, pues ahora, si es una jornada de 40 horas, labora 5 días, 2 días no se presenta, le pagas todos los días. Entonces, en ese caso sí, no va a haber ningún problema, ningún cambio. No verás, no sentirás nada de ahorita como está ahorita a como ya se vaya probando, porque al final están ustedes en ese parámetro. Realmente impacta a los que sí tienen más de hoy en día, más de esas 48 horas, ya sean 5 o 6 o 4 días, no importa, solamente ellos son los que verán el cambio en su forma de determinar la duración de la jornada. Pero si ya estás en ello, no veo mayor problema, mayor impacto. Muy bien. Gracias, David. Y ahora pregunta Ido Domínguez, ¿con esta reforma se sabe de alguna iniciativa para dar a conocer si hay cambios en otras leyes? Por ejemplo, si la ley de seguro social tendrá modificaciones en sus topes para lo exento, en el tiempo extra, ya que ahora sería 4 horas en no más de 4 días. Claro. No hay propuestas de reforma a la ley de seguro social, ley de Infonavida, ninguna otra que es relacionada con lo laboral, no la hay. Entonces se mantendría con la misma redacción. El que mencionas, artículo 27, ley del seguro social, fracción novena, que el tiempo extra no integra salario base. Hoy indica que no integra lo permitido por ley. Entonces, si hoy tenemos el 3x3 y con la reforma queda a 12 en una ventana de 4 días, pues mientras se elaboren esas cuatro días y esas 12 horas, seguirán no integrando el salario base. Entonces, no hay eh, reforma por ahí y sería bastante interesante el que no sea integrable esas horas extra al salario base de cotización. Y para ISR, pues seguirían estando con el tratamiento de exención. Salario mínimo 100% exentas y más de salario mínimo 50% exenta, 50% grabada, hasta un tope de 5 más a la semana. No cambiaría eso, salvo que ahora tendrías más horas, efectivamente. Perfecto. Y me paso a la pregunta de Karen Santiago. Si los registros serán electrónicos, ¿se necesitará realizar impresiones de los registros y que se firmen por los colaboradores por temas legales? Buena pregunta. No sé en esos lineamientos hasta dónde pueda llegar la regulación. Sería especular. Vamos a partir de lo que hoy conocemos. Hoy, para que un documento, hablando en términos laborales, sea válido, se requiere la firma autógrafa del trabajador. La única excepción son los recibos de nómina porque hoy en día ya la propia ley del trabajo da validez a los CFDIs timbrados sin necesidad que lo firme el trabajador. Pero es el único documento que hoy en día ya en la ley está que no se requiere firma. Eh, por tal motivo, si nada más se centran en decir quiénes sí, quiénes no, pues tendríamos la misma situación, que ese registro electrónico solo tendría efecto, en, voy a llamarlo en un tema administrativo, ¿no? Utilizando términos de los abogados, perdón, pero en un juicio ya sea ante el Tribunal Fiscal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, porque no estás de acuerdo con una multa que te impuso la Secretaría del Trabajo, o en una demanda laboral ante los tribunales laborales, ese registro no va a valer, no tiene validez.
a menos que tenga una firma electrónica. Conforme a la ley de la firma electrónica, existen tres tipos de firmas, de firmado digital, por llamarlo así, firmado digital. Uno, el tener un NIP sencillo. Dos, tener ya un NIP con una corroboración de un correo, un celular, algo así. Y el más elevado es la firma electrónica avanzada, que es la que se tramita ante el SAT, ante Banco de México, ante instituciones autorizadas. Esas, esos documentos que se firmen con esas firmas, la firma electrónica avanzada o las que están respaldadas por la NOM 151 de la Secretaría de Economía, que es la que tienen em, una confirmación con un correo y que llevan un código de barras, un sellado particular, esas sí tendrían validez. Eso con lo que hoy indica. Si llega alguna propuesta, pues la veremos, ¿no? Que simplemente con una impresión sea suficiente, ya estaremos por ver. Pero mientras, con lo que hoy tenemos, no sería válido en juicios, en pleitos ante autoridad judicial, más para actuaciones de la autoridad laboral, seguridad social, sí serían válidos, como hoy en día ya los hace. Excelente, David, muchas gracias. Me paso a las últimas tres preguntas para ya ir cerrando este webinar. Y Claro. bueno, pregunta Patricia Cruz. ¿Se recomienda que en este año se deba realizar la reducción de 2 horas? Sería bueno que ya con esta información comencemos a ver cómo nos impacta. Bueno, ahorita en papel, ¿cómo nos impacta? Eh, yo como contador, pues mi impacto lo mediría en pesos y centavos. ¿Cuánto nos costaría que los trabajadores salgan antes? Evaluando y conforme a eso, pues se podrá ir ya determinando y hacer las primeras pruebas este año. Creo que sería bastante bueno. Tenemos pues, bastantes meses aún para irnos adaptando, para no tomar una decisión precipitada. No lo dejen hasta el final de año, creo que esa será la recomendación. Y si quieres irte anticipando, decir, bueno, pues ya en agosto ya vamos a reducirlo, adelante, perfecto. Te anticipas y al final ya estás cumpliendo, ya cuando entra en vigor, pues tú ya estás bajo esta nueva regulación y es muy fácil la transición. Sí es muy importante que ya se esté pensando ahorita, ¿no? En los carteles generales, los que toman decisiones, que vayan haciendo, analizando todo el panorama internamente. Cada empresa de ustedes tiene diferentes horarios, tiempos, actividades. Hay cosas que no se pueden suspender, hay cosas que sí se pueden eficientar, que puedes meter maquinaria, tecnología, inteligencia artificial para que esas 2 horas sigan, se siga produciendo lo mismo, se siga haciendo lo mismo. Bueno, cada uno tendrá que ir analizando según su situación particular y ver cómo absorber ese tiempo que no estarán los trabajadores y que se siga haciendo. En algunos casos, por ejemplo, una tienda Oxxo que hable 24 horas al día, pues no les puede decir a los trabajadores, pues váyanse 2 horas antes porque no se puede quedar, ¿no? Ahí puede involucrar el pagar tiempos extra o contratar a alguien más, ¿no? Y eso ya trae, ambos esquemas trae un costo adicional. Bueno, pues ahí hay que analizarlo. Pero otras empresas de servicios que elaboran de lunes a viernes, que hoy están las 48 horas de lunes a viernes, pues tal vez sí puedan decir, bueno, pues que unos entren más temprano y salgan temprano y otra parte del equipo entre más tarde y salga más tarde y seguimos cubriendo horario extendido y ya no nos involucra pagar tiempos extras, ya no nos requiere contratar a más personal. Creo que eso es lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que estar analizando internamente y lo que va a determinar cuál va a ser su estrategia a seguir para evitar pues, que se disparen sus costos. Sería mi recomendación. Gracias, David. Oigan, pues ya para que no digan que soy mala onda, hay otras dos preguntas que me voy a meter de Adelante. pilón. Pero bueno, Ana Karen pregunta, si ya trabajamos diariamente 10 horas, expone un caso, de lunes a viernes, Ujú. pero tenemos 90 minutos de comida, semanalmente son 42,5 horas. Solo tendríamos que ajustarlo a 40, ¿cierto? Totalmente cierto, totalmente cierto. Sí, Perfecto. no. Pero muy importante que esas horas, esa hora y media de comida diaria quede registrado en, vaya, los registros que tengan de asistencia
para que tengan evidencia ante la autoridad de que dice, sí, ese tiempo no cuenta y hay respaldo en la ley. Y ya, no hay problema. Bien, y nos pregunta Cian, la implementación es a partir del 2027, ¿cierto? Me parece que sí, ¿no? ¿O cómo ves, David? Sí, porque obviamente al aprobarse y entrar en vigor el primero de este año, primero de mayo de este año, las horas máximas siguen siendo 48. Lo único que cambia es que desaparece el 3x3 de las horas extras y ahora es 4x4, aunque no tiene que ser forzosamente en los 4 días. Tendrás la posibilidad de que trabaje 9 horas, pero en una ventana de 4x4. Esa es es el único cambio que podríamos ver de inmediato. Ya como tal de menos horas, sería hasta 2027, efectivamente. Muy bien, nos pregunta Cordop JM, en el tema de comida, si no sale del lugar de trabajo a comer porque contamos con un espacio para ello, ¿aplica descontar esa hora o se tiene que implementar un registro o definitivamente no aplica? Mira, la ley, artículo 64, indica que para que no se cuente, el trabajador tiene que salir del lugar de trabajo. Así lo dice. Y esa expresión del lugar de trabajo puede tener diferentes interpretaciones, pero en todos los casos, la autoridad cuando lo revisa, Secretaría del Trabajo, no se pone a ver a dónde van a comer, se pone a ver el registro, si se marcó que salió o no salió. Entonces, céntrate en ello. Si tienes un área de comedor ahí dentro de tus instalaciones, perfecto, pero diles, cada vez que vayan para allá, chequen su salida a comer y cada vez que regresen, chequen que regresaron invariablemente. Entonces, ahí tendrías la evidencia y si en caso de una revisión de la autoridad, no le veo que tengas ningún problema. Digo, he atendido a otras empresas y con eso han soportado bastante bien, a pesar de que tienen en sus instalaciones un área de comedor. Perfecto. Y bien, pasamos a las últimas preguntas ahora sí de Daniel Ramírez, quien nos pregunta, ¿podría Worky, ya es más relacionado con nuestra plataforma, Ujú. generar las firmas de asistencia de manera electrónica, la firma de las asistencias por colaborador? Y otra pregunta, ¿se debe actualizar contratos en la cláusula que menciona actualmente que la jornada laboral será de un máximo de 48 horas? Pregunta número uno, sí, ya se tiene. Hoy Worky tiene la funcionalidad de poder utilizar el mecanismo de la NOM 151 en el firmado de esos documentos. Entonces, sí, ya lo tiene, nada más hay que pedir informes de cómo se contrata y tener ya firmado digital. Segunda pregunta, los contratos, sí, es lo más recomendable. Actualiza contratos para que hoy en día, la mayoría, porque digo, los abogados, aunque buscan hacer un trabajo integral para que ya no requieras muchos cambios, pero cuando cambia la ley, pues no hay de otra. Es lo más recomendable. Tiene dos impactos. Uno, pues tienes actualizada el documento y dos, al trabajador le cambia el chip. Es decir, ya firmé. Y no es que, digo, técnicamente esta reforma le beneficia al trabajador. Entonces, eso como que dicen, no, pues ya en mi empresa ya cumplieron. Da esa formalidad y el trabajador lo toma como tal. Entonces, es favorable la comunicación que tiene el patrón hacia sus colaboradores, al trabajador ya le entra en la mente de que ya están cumpliendo y que, pues bueno, eso, en caso de que haya alguna disputa, una demanda, pues ya tendrás todo lo como conforme a la ley y pues defendiendo al patrón. Recuerden que los contratos defienden a los patrones, no a los trabajadores. Excelente. Pues listo, hemos llegado ya a la recta final, incluso ya nos excedimos 5 minutitos de este webinar. Este, la verdad es que estamos muy contentos de toda su participación y de su entusiasmo por estar en estos encuentros. David, muchísimas gracias por tu ponencia. Pero antes de cerrar este webinar, quiero notificarles que justamente mañana tendremos otro webinar con nuestro especialista en nóminas, que es David, y el tema será sobre las actualizaciones al recibo de nómina en 2026. Y esto es importante porque a partir de enero entraron en vigor muchos cambios, muchas modificaciones y sabemos que muchas especificidades a veces nos cuesta entenderle. Entonces, el expertise de David nos ayudará a entender.
En este instante les voy a poner en el chat, ya está con ustedes, la liga de registro para que ustedes se puedan inscribir y nos veríamos justamente mañana a la misma hora, a las 11 a.m., para que podamos hablar al respecto. Y bueno, ya solo para finalizar, les quiero compartir en pantalla un QR donde nos gustaría que nos den su retroalimentación de este encuentro, de este webinar. Y también les compartiré aquí mismo en el chat el link, si les parece más cómodo, para que ustedes puedan dejarnos su feedback, sus comentarios de este webinar y también si hay otros temas que quieren que hablemos al respecto, ¿vale? Pues David, muchísimas gracias por tu ponencia. Mucho gusto, Alex, y saludos a todos. Los espero mañana. Hablemos de otros asuntos que ya son una realidad, los recibos de nómina. Si ya tienes problemas con tus timbrados, mañana vamos a tocar. Excelente. Pues David, muchísimas gracias. Recuerden que les compartiremos mañana mismo en un correo, a través de correo electrónico, la grabación de esta sesión para que lo puedan consultar las veces que ustedes lo deseen. Y nos veríamos mañana mismo, 9 de enero, para hablar de este tema de recibos de nómina. Muchísimas gracias. Y David, gracias por tu ponencia. Gran inicio de año y nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Saludos a todos. Buenas tardes.